Cuidé solo a mi madre enferma durante 5 años mientras mis hermanos vivían como si nada en el extranjero, y ahora que falleció, quieren que repartamos la casa entre todos. A mí no me interesa si alguien responde, si alguien me cree o si piensan que estoy exagerando. Solo quiero contar lo que pasó porque me lo estoy tragando desde hace años, y ya me pesa tanto que hasta respirar me cuesta. Así que acaba. Sin vueltas, sin filtros. Mi vieja se murió hace 6 meses. Cáncer. Un proceso lento y asqueroso que la fue apagando de a poco. Empezó con algunos dolores, después estudios, después biopsias, quimios, más quimios, pastillas para contrarrestar los efectos de otras pastillas, y así se fue deteriorando. Al final ya no hablaba bien, no comía sola, no se levantaba. No sabía si era de día o de noche. Perdía el control del cuerpo, y con el tiempo también de la cabeza. Y yo estaba ahí, siempre ahí, todos los días, desde el diagnóstico hasta el último día. Porque nadie más lo hizo, solo yo. Tengo 2 hermanos y una hermana. Los 3 desaparecieron. Uno vive en San Diego, otro se fue a Europa con su marido, y el menor vive en Nueva York, dice que quiere ser artista o algo así. Al principio todos prometieron que iban a estar. Vamos a ayudarte desde donde podamos, decían. Llámanos cuando lo necesites, decían. Pero no llamaban. Y cuando yo llamaba, no atendían. O atendían apurados, con tono de no tengo tiempo para esto. Después directamente dejaron de responder. A lo sumo, un mensaje por WhatsApp cada tanto con un corazón o un ¿cómo anda mamá? Nada más. Mensajes vacíos que no servían para nada. Yo dejé mi trabajo para cuidarla. Me recortaron el sueldo, tuve que vender mi auto, empecé a hacer changas desde casa para sobrevivir. Me quedé sin vida. Literalmente. Mis días se resumían en despertarme a cualquier hora porque ella gritaba, limpiarle el cuerpo, darle la medicación, ver que no se atragantara, llevarla a los turnos médicos, escucharla decir que no quería morir sola. Yo dormía al lado de su cama, en una reposera. No tenía vida social. No tenía pareja. No salía ni al supermercado si no era absolutamente necesario. Y mientras todo eso pasaba, mis hermanos subían fotos de sus vacaciones. Uno en Tulum, la otra en París, el otro en una galería de arte con una copa de vino en la mano. Historias de Instagram con frases como aprovechando la vida o el mundo es demasiado grande para quedarse quieto. Me daban ganas de vomitar. Porque yo sí estaba quieto. Atado a una casa que olía a alcohol, a pañales usados, a miedo. Atado a una madre que apenas podía hablar pero me miraba como si yo fuera lo único que le quedaba. Durante los primeros 2 años todavía era soportable. Ella podía caminar, todavía hablaba bien. Había días mejores, aunque fueran pocos, pero después fue cuesta abajo sin freno. Empezó a olvidar cosas. Me llamaba por el nombre de mi papá, que está muerto hace más de 10 años. Se enojaba cuando yo le decía que tenía que tomar una pastilla. Lloraba por nada. No quería bañarse. Me pedía perdón todo el tiempo. Yo no sabía si era por lo que estaba sufriendo o por haberme dejado toda esta mierda encima. Una vez les pedí ayuda. No plata, ni favores. Solo les pedí que alguno viniera a casa, unos días, que me cubrieran para poder dormir bien, salir a caminar, pensar. No pudieron. Estoy con laburo hasta el cuello, dijo uno. Mi hijo empezó la escuela, dijo la otra. Estoy sin un peso, dijo el más chico. Ese mismo mes se compró una bicicleta que vale más que todo lo que tengo en esta casa. Ahí entendí que estaba solo. Literalmente solo. Que a nadie le importaba. Que lo que ellos querían era que yo hiciera el trabajo sucio y después les avisara cuando todo terminara. Y todo terminó. Un domingo a la madrugada. Ella ya no hablaba desde hacía 2 días. Respiraba lento, con esfuerzo. Yo ya sabía lo que venía. No dormí. Me quedé a su lado, sosteniéndole la mano. A las 5 y algo simplemente dejó de respirar. No fue dramático. Fue como si se apagara un ventilador. Me quedé ahí, quieto. Ni siquiera lloré. Solo miraba. No sentía nada. Después llamé a la ambulancia, a la funeraria, a los 3 hermanos. Ninguno atendió. Les mandé mensaje. Al rato respondieron con un ¿cómo está mamá? Le saqué una foto al certificado de defunción y se las mandé. Recién ahí llamaron. Ya sacamos pasaje, dijeron. En menos de 24 horas estaban todos en casa. Vinieron con sus caras tristes, con sus ropas negras, con frases huecas. Me dieron un abrazo. No puedo creer que se fue, decían. Qué fuerte lo que viviste, me dijeron. Y yo no respondía. No tenía energía para decirles que eran unos hipócritas, que si realmente les hubiera importado, no habrían esperado hasta que ella se muriera para aparecer. Que si realmente les importaba algo de todo esto, habrían estado acá en lugar de andar paseando por el mundo como si nada. Y lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue lo que pasó después del entierro. Estábamos en la cocina. Todavía había restos del café que tomaron los vecinos que vinieron al velorio. Yo seguía en la misma ropa de la noche anterior. Fue como un golpe, pero no me sorprendió. Ya sabía que iba a pasar.
Solo no pensé que lo dirían tan rápido. Ni siquiera habíamos terminado de limpiar las tazas del velorio y ya estaban preguntando qué iba a pasar con la casa. Como si no fuera el lugar donde mi mamá se estaba muriendo hacía menos de una semana. Como si fuera cualquier propiedad, una dirección más en un papel. Como si no fuera mi vida entera. La que tiró la frase fue mi hermana. Siempre fue la que no se guarda nada, la que habla como si todo fuera normal y uno no tuviera derecho a enojarse. O sea, no lo digo en mal plan, agregó enseguida, como si eso arreglara algo. Solo que tenemos que organizarnos, ¿no? Los otros dos no dijeron nada. Bajaron la mirada. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque sabían que lo que ella estaba diciendo, ellos también lo pensaban. Era algo hablado, coordinado, preparado. Y la verdad es que me agarró tan seco, tan agotado, que ni les grité. Solo me quedé mirándolo. Mi hermano mayor dijo algo como «la casa es grande para vos solo». Como si eso justificara algo. Como si fuera lógico que ahora, después de romperme el lomo durante 5 años, tenga que mudarme porque ellos quieren vender. Como si fueran herederos legítimos de algo a lo que renunciaron en cuanto el panorama se puso feo. Yo me acuerdo como me decían «nos vamos para no ser una carga». Y al final, resulta que la única carga que no quisieron fue la del cuerpo enfermo de mi madre. La carga del dinero, de la propiedad, de la herencia, esa sí están más que dispuestos a asumirla. No respondí en ese momento. Me levanté de la mesa y salí al patio. Encendí un cigarro aunque hacía meses que no fumaba. Me temblaba la mano. No de tristeza. De bronca contenida. Porque era tan predecible, tan miserable todo, que dolía. No solo porque querían quedarse con algo que no les correspondía. Dolía más porque ni siquiera fingieron querer estar. Ni siquiera intentaron limpiar un poco la imagen. No hubo una semana de duelo. No hubo un «che, ¿querés que nos quedemos a ayudarte con los trámites?» Nada. Solo el interés. Esa noche no dormí. Me quedé en el living con la tele prendida en mute. Cada tanto escuchaba a alguno ir al baño o abrir la heladera. Como si fuera su casa. Como si no hubieran desaparecido por media década. El día siguiente fue peor. Se sentaron a desayunar como si estuviéramos en una reunión familiar normal. Trajeron medialunas, jugo de naranja, todo muy lindo. Y otra vez, la charla fue directa. Lo que podríamos hacer es vender, dividir en partes iguales y cada uno hace su vida. Ahí no me aguanté. No grité. Pero hablé. Y hablé sin filtro. Les dije que no iban a tocar ni una baldosa. Que la casa se quedaba como estaba. Que mi vieja me la dejó a mí. Que durante 5 años me comí su enfermedad, su olor, sus gritos, sus olvidos. Que cambié pañales de adulto. Que me quemé la espalda levantándola del piso cuando se caía. Que la vi deshacerse. Que me gritó cosas que no quería decir y después lloró pidiéndome perdón. Que no me fui ni un solo día. Y que ellos no solo no ayudaron, sino que desaparecieron como cobardes. Mi hermana se puso a la defensiva enseguida. No tenés derecho a decidir eso solo. El menor dijo algo parecido. El otro se hacía el conciliador, como siempre. Pero ya no me importaba. Les dije que se podían ir a la mierda con sus derechos. Que no me importaban los papeles, ni las leyes, ni los títulos. Que si hacía falta ir a juicio, iría. Que si querían meterse con abogados, también me iba a defender. Pero que no iba a dejar que un grupo de turistas emocionales vinieran a repartir lo que no les dolió. Esa misma tarde se fueron. Rápido. Como vinieron. Con la excusa de que ya hablaremos más adelante con calma. No volví a saber de ellos en semanas. Ni un mensaje. Ni un «¿cómo estás?». Nada. Hasta que llegó la primera carta. Era un sobre con membrete. Estaba a nombre de uno de sus abogados. Decía que querían iniciar un proceso de partición voluntaria de bienes. Básicamente, querían dividir la casa. Ya no disimulaban. Ya no les alcanzaba con el intento de conversación. Ahora querían que lo hiciera por obligación. La misma gente que no cambió una sábana, que no pagó ni un solo medicamento, que no limpió una sola gota de sangre, ahora quería su parte como si hubieran estado acá aguantando todo esto conmigo. Y yo no sabía qué hacer. Porque no tenía abogados, no tenía plata, no tenía ganas. Estaba cansado. Ellos tenían recursos, contactos, tiempo. Yo solo tenía las paredes de esta casa, los recuerdos, los fantasmas, y la certeza de que, si me sacaban esto, me dejaban sin nada. Después de recibir esa carta, estuve como 2 días sin hablar con nadie. No tenía con quién hablar, en realidad. Mis amigos, los pocos que me quedaban, ya estaban hartos de escuchar la misma historia. No porque no me quisieran, sino porque, después de años sin salir, sin verlos, sin tener otra conversación que no fuera sobre medicamentos o turnos médicos, la mayoría se fue alejando. Y los entiendo. A nadie le gusta estar cerca de alguien que vive rodeado de muerte y cansancio. Así que me quedé solo, como siempre. Leí la carta 5 veces. No entendía nada. Palabras que nunca usé, términos que parecían escritos a propósito para confundir. Partición equitativa de patrimonio, disposición compartida del inmueble, iniciativa de conciliación extrajudicial. Todo con ese tono frío,
técnico, vacío. Como si estuvieran hablando de una casa cualquiera. Como si no fuera el lugar donde pasé los peores años de mi vida. Como si no fuera el único lugar donde todavía siento que mi vieja respira, aunque ya no esté. La bronca que me agarró no fue solo por la carta. Fue por el cinismo. Por la falta total de respeto. Me imaginé a los tres sentados en una videollamada, cada uno desde su ciudad, uno con el sol de California entrando por la ventana, otro con un café europeo en la mano, y el más chico con su pose de artista alternativo. Todos sonrientes, todos cómodos, decidiendo cómo iban a sacarme la casa que yo defendí solo mientras ellos vivían como si mi vieja ya estuviera muerta desde hace años. Esa imagen me revolvía el estómago. No tenía plata para un abogado. Tampoco sabía cómo conseguir uno. No confío en esas cosas. Siempre me manejé solo. Pero esta vez no se podía. Esta vez si no hacía algo, me la iban a sacar. Así que empecé a buscar. En foros, en grupos, hasta fui a la municipalidad a preguntar. Me atendió una mina con cara de cansada, de las que ven todos los días lo peor de la gente. Le conté por arriba lo que estaba pasando y me dijo que podía pedirse una asesoría gratuita. Que no era seguro que me correspondiera la casa entera, pero que por todo lo que había hecho, había forma de pelearlo. Tenés que demostrar que fuiste el único que cuidó a tu mamá, que pagaste los gastos, que viviste ahí como único responsable, me dijo. Y eso era fácil, porque era la verdad. Empecé a juntar todo. Recibos, recetas médicas, boletas, fotos, hasta mensajes de texto donde mis hermanos me decían, no puedo ayudarte, estoy lejos. Toda prueba servía. Me la pasé una semana revisando papeles, carpetas, documentos que ni sabía que existían. Y mientras hacía eso, revivía todo. Cada noche de fiebre, cada caída, cada ataque de ansiedad que ella tuvo. Todo volvía. Como si rebobinaran una película que me obligaban a ver otra vez. No podía dormir. Me despertaba sudado, con la imagen de mi vieja llamándome desde la cama, pidiendo agua, pidiéndome que no la deje sola. Y ellos mandando abogados. La abogada que me asignaron era joven, pero no era boluda. Se notaba que ya había visto este tipo de casos. Me dijo algo que no me voy a olvidar, no te sorprendas si la cosa se pone fea. Los conflictos por herencias sacan lo peor de la gente. Lo que parece obvio, muchas veces no lo es para la justicia. Y lo que parece tuyo, a veces hay que pelearlo como si no lo fuera. Me lo dijo tranquila, sin apuro. Como alguien que ya vio familias romperse por un terreno, un auto, una cuenta bancaria. Como alguien que ya no se sorprende de la miseria humana. Con ella empezamos a armar todo. Iban a hacer una presentación formal para frenar cualquier intento de venta de la casa. Mientras tanto, los otros ya habían respondido con otra carta, más agresiva, más directa. Decían que yo me había apropiado unilateralmente del inmueble, que estaba impidiendo una liquidación justa del bien heredado. Me trataban como si fuera un ladrón. Como si hubiera entrado por la fuerza y me hubiera quedado ahí por capricho. No mencionaban los años que viví encerrado cuidando a mi madre. No mencionaban que ninguno de ellos puso un peso. Para ellos, todo empezó el día que mi vieja se murió. Todo lo anterior no existía. Y eso es lo que más me dolió. Que borren todo. Que se salteen los 5 años más duros de mi vida como si no hubieran pasado. Que me conviertan en el malo de la historia solo porque ahora sí les importa lo que ella dejó. Porque ahora sí vale algo. Porque ahora sí es útil. Empezaron a llegar mensajes. Primero, pasivo-agresivos. Che, no entendemos por qué estás reaccionando así. Estamos tratando de hacer las cosas bien, civilizadamente. Después, más directos. Si vas a ponerte en contra, vamos a hacer lo necesario. No queremos llegar a mayores, pero lo haremos si hace falta. Hasta mi hermana me mandó un audio de casi 5 minutos donde básicamente me decía que estaba actuando con egoísmo, que mi madre siempre quiso que todo fuera equitativo, que yo no podía apropiarme de algo que era de todo. Me hablaba como si fuera una santa, como si ella hubiera estado ahí, como si su opinión valiera algo. Le respondí con 2 palabras, vení a buscarla. No me respondieron más después de ese mensaje. Pensé que por fin iban a dejar de joder. Pero no. Lo que pasó fue que pasaron a otro nivel. Empezaron a meterse con gente que me conocía. A presionar por otros lados. A mandar indirectas por redes sociales, comentarios estúpidos disfrazados de reflexiones sobre la familia. Hasta uno de mis primos me escribió para decirme que no entendía por qué me estaba portando así, que él siempre me tuvo respeto, pero que no podía estar de acuerdo con lo que estaba haciendo. Ni siquiera sabía la historia completa. Solo repitió lo que le contaron. Lo peor es que me empezaron a hacer dudar. Me agarró esa culpa que aparece cuando estás tan solo que empezás a preguntarte si sos vos el que está mal. Me sentaba en la cocina mirando la casa en silencio y pensaba, ¿y si tienen razón? ¿Y si me estoy aferrando a esto por capricho? Pero después me venían los recuerdos, uno atrás del otro. Yo bañando a mi vieja con agua tibia y ella llorando de vergüenza. Yo limpiando vómito a las 3 de la mañana.
Yo corriendo con ella al hospital en chancletas porque no respiraba bien. Yo llorando en el pasillo mientras le metían otra dosis más que no iba a servir para nada. Eso no fue un capricho. Eso fue amor, fue aguante, fue abandono por parte de ello. Una noche me desperté con una sensación rara, como si alguien estuviera en la casa. Bajé con el corazón latiendo fuerte y me encontré con mi hermana parada en el medio del living. Así, sin avisar, sin llamar, sin nada. Estaba parada ahí, como si todavía tuviera derecho. Me asustó verla. No porque fuera peligrosa, sino porque verla ahí me hizo dar cuenta de cuánto había cambiado todo. Ya no era mi hermana. Era una extraña con la que compartí sangre, pero que no conocía. Me dijo que no quería discutir, que solo quería hablar. Que lo del abogado se les fue de las manos, que ella no quería llegar a eso, pero que sintieron que yo los había dejado afuera. Me habló como si yo no tuviera derecho a estar enojado, como si el problema fuera que no les avisé cada cosa que hacía. Me dijo que estaban dispuestos a negociar, que quizás yo podía seguir viviendo acá, pero que ellos querían un reconocimiento mínimo. Esa fue la frase, reconocimiento mínimo, como si fuera un favor, como si no fuera yo el que puso todo. Le dije que no. No porque no me importe negociar, sino porque no me gustó el tono. No me gustó que viniera sola, como quien viene a calmar a un loco. Como quien viene a convencer a alguien débil. No soy débil. Estoy cansado, pero no boludo. Le dije que si querían hacer las cosas bien, hablaran por los canales que ellos mismos activaron. Que si decidieron ir por la vía legal, ahora se bancaran las consecuencias. Me miró como si no me reconociera. Y capaz ya no me reconoce, porque no soy el mismo hermano que se callaba la boca. No soy el mismo que trataba de mediar entre todos. Estoy harto. Y cuando uno está harto, no negocia, solo pone límites. Después de eso se fueron calmando un poco. Al menos en apariencia. Pero me llegó un dato que me hizo hervir la sangre. Una vecina me contó que uno de mis hermanos vino a verla para preguntarle si ella podía escribir una carta explicando que yo no vivía acá de manera estable. Que según él, yo aparecí recién en los últimos meses. Básicamente, querían usar a los vecinos para inventar que yo no cuidé a mi vieja. Querían manipular el relato, cambiar la historia. Y eso fue el último empujón que necesitaba para entender que esta pelea ya no era por la casa. Era por respeto, por memoria, por lo que realmente pasó. Así que fui más allá. Le pedí a la abogada que armara un documento con todo lo que yo tenía. Años de facturas a mi nombre, las recetas, las visitas médicas firmadas, todo. Incluso el informe del médico que venía a casa y que conocía la situación. Ella me miró y me dijo, esto no va a ser rápido, pero si aguantas, podés ganar. Y no me importó el tiempo, porque lo que quiero no es plata. Lo que quiero es que no se borre lo que hice. Lo que quiero es que no ganen los que abandonaron. Lo que quiero es que si mi vieja desde donde esté todavía siente algo de este mundo, sepa que no dejé que la convirtieran en un trámite más. Yo sé que ellos piensan que lo hago por rencor. Y sí, hay rencor. Sería un mentiroso si dijera que no. Pero hay más que eso. Hay un límite que uno tiene que trazar cuando ve que nadie más lo va a hacer. Esta casa no es un número. Es un testimonio. Y no se la voy a entregar a 3 desconocidos que se creen con derecho solo porque tienen el mismo apellido. Pasaron un par de meses desde que empezó todo el quilombo legal. El silencio de mis hermanos no fue paz, fue estrategia. Me di cuenta porque en ese tiempo empezaron a llegar notificaciones del juzgado. Cosas que yo ni entendía. Solicitudes de mediación, citaciones, una lista de bienes supuestamente compartidos. No sabía ni por dónde empezar. Tenía que leer cada documento con una abogada al lado porque si lo hacía solo, me daban ganas de romper todo. Era como si de golpe mi vida se hubiera convertido en una pila de papeles donde yo era apenas un nombre en letras frías, peleando por una propiedad que había ganado con años de mierda y desgaste emocional, pero que en el papel no valía nada más que una firma. En esos días se me fue todo al carajo. Dejé de contestar mensajes, dejé de comer bien, me olvidaba de pagar servicio. Empezaron a cortarme cosas en la casa. El gas, la luz. Me olvidaba. Estaba tan metido en todo este conflicto que ya no funcionaba como persona. Me despertaba y lo primero que pensaba era en si habría otra carta. Me dormía tarde, con los ojos abiertos, pensando en qué iban a inventar la próxima vez. No había un día donde no sintiera que algo iba a explotar. Encima, el barrio empezó a cambiar. Siempre hay gente que se mete, gente que no sabe nada pero opina igual. Algunos vecinos me cruzaban con esa cara de, te entiendo, pero no quiero meterme. Otros directamente me ignoraban. Supe que mis hermanos habían empezado a recorrer la cuadra preguntando cosas, buscando armar una versión distinta, como si con eso pudieran borrar 5 años de mi vida. Me daba asco pensar que mi historia estaba siendo usada como tema de charla en sobremesas donde nadie se había acercado ni una sola vez cuando mi vieja se estaba muriendo. Una tarde, me crucé con la enfermera que venía a casa en los últimos meses. La saludé, hablamos un rato. Ella me preguntó cómo iba todo. Le conté. No con detalle,
pero lo suficiente. Ella, sin que yo se lo pidiera, me dijo que iba a escribir una declaración, que lo que habían hecho mis hermanos era una falta de respeto, que ella había visto con sus propios ojos cómo vivíamos, cómo yo la atendía, cómo estaba agotado, con la mirada perdida y las manos temblando, que ella no se olvidaba de eso. No sé por qué, pero ese gesto me quebró. Me metí a casa y lloré. Lloré como un pendejo. Porque hacía mucho que nadie me reconocía nada. Porque estoy tan acostumbrado a aguantar que cuando alguien dice, yo vi lo que hiciste, se me cae toda la armadura. Fue como si por fin alguien dijera, no estás loco, no estás exagerando, lo que viviste fue una mierda y nadie más se bancó ni la mitad. Después de eso empecé a reconstruirme un poco. No por fuerza, sino porque no me quedaba otra. Sabía que el juicio venía, que iba a tener que enfrentar a mis hermanos en una sala, con abogados de por medio, con documentos, con acusaciones cruzadas. Y sabía que ellos iban a hacer todo lo posible por ensuciarme. Ya no era una discusión de familia, era una guerra. Y en una guerra nadie juega limpio. Mi abogada me dijo que lo mejor era preparar todo como si fueran a atacar con todo. No subestimes el ego herido. Cuando alguien se siente expuesto, es capaz de cualquier cosa para proteger su imagen. Y tenía razón. Porque fue exactamente lo que hicieron. En la primera audiencia, los tres llegaron juntos, bien vestidos, bien peinados, sonriendo como si estuvieran en una reunión de trabajo. Se sentaron del otro lado de la sala como si fueran una empresa, y yo del mío, con la abogada que me había ayudado gratis, con una carpeta llena de pruebas, y un nudo en la garganta. Lo primero que dijeron fue que si bien no habían podido estar presentes físicamente, siempre estuvieron emocionalmente disponibles, que no podían ayudar más por temas personales, pero que yo nunca les comuniqué la gravedad real de la situación. Palabras vacías, mentiras elegantes, me hervía la sangre, pero me quedé callado. Tenía que aguantar. Tenía que mostrar que estaba en control. Después, como si fuera poco, empezaron a hablar de mí como si yo fuera un ocupante. No tiene título de propiedad, no hay testamento, no se formalizó ningún traspaso de bienes. Todo cierto, lamentablemente, porque mi vieja nunca pensó en eso, porque para ella, lo justo era obvio, porque nunca imaginó que sus otros hijos iban a volverse buitre, y porque yo, estúpidamente, tampoco lo imaginé. Cuando me tocó hablar, no me hice el víctima, solo conté, sin levantar la voz, sin hacerme el mártir, dije cómo fueron los últimos años, dije cómo cada vez que necesitaba algo, ellos no estaban. Mostré las boletas, las recetas, los mensajes. No lloré, aunque tenía un nudo en la garganta que me apretaba fuerte. Lo único que quería era que se supiera la verdad. No que me dieran la razón por lástima, sino que entendieran que esto no era una casa, era mi vida. Cuando salimos, no me hablaron. Caminaban como si no me conocieran. Como si yo fuera un extraño más en un trámite burocrático. Y ahí me di cuenta de que no había vuelta atrás. Que aunque ganara, aunque el juez dictaminara que me quedaba con la casa, ya no había nada que recuperar. La familia se había roto del todo. Y capaz siempre estuvo rota, solo que la enfermedad de mi mamá me obligó a quedarme a mirar cómo se deshacía. Después de esa audiencia, algo se me apagó adentro. No fue rabia. La rabia ya la había sentido. Fue otra cosa. Algo más sordo. Más vacío. Como si no tuviera más energía para estar enojado. Como si todo lo que me sostenía, el deber, el vínculo con mi vieja, la sensación de estar haciendo lo correcto, se hubiera disuelto. Me levantaba con la cabeza pesada, como si todo fuera una rutina sin sentido. Ni siquiera el miedo a perder la casa me mantenía despierto ya. Era como si estuviera viendo una película donde yo mismo ya no era el protagonista. Cuidar a alguien enfermo durante tanto tiempo te deja marcas que no se ven. A mí me dejó encerrado mentalmente. Me acostumbré tanto a no salir, a estar en silencio, a moverme despacio por no despertarla, que hasta el día de hoy me cuesta caminar con ritmo normal. Me acostumbré a que nadie preguntara cómo estoy, a no hablar si no era necesario. A que cada cosa que hacía era por obligación. Ahora que no estaba ella, pero tampoco había paz, no sabía qué se suponía que debía hacer. Lo único que me quedaba era defender la casa. Pero hasta eso empezaba a sentirse hueco. Encima, la casa se empezó a sentir ajena. Era mía, pero ya no se sentía así. La mirada de mis hermanos, el proceso legal, todo lo contaminó. Antes me sentaba en el sillón del living y me venían recuerdos buenos, aunque fueran pocos. Ahora solo me venía todo lo podrido. El sillón donde se desmayó. La puerta del baño que tuve que romper cuando se cayó y no me contestaba. La cocina donde calenté sopa una y otra vez para que no comiera sola. La habitación donde vi cómo se le iba la vida lentamente durante días. Todo eso estaba ahí, intacto, respirando en las paredes. Los vecinos también cambiaron. Algunos empezaron a evitarme. No sé si porque estaban incómodos o porque pensaban que yo era el problema. Otros seguían como si nada. Pero se notaba el ambiente enrarecido. Los que me conocían de chico bajaban la mirada. Nadie decía nada abiertamente, pero se sentía el juicio flotando en el aire.
No sabían toda la historia, pero sí sabían que había lío con la casa, y eso ya bastaba para que muchos se formaran una opinión, porque la gente necesita villanos, siempre. Y es más fácil hacer pasar por villano al que está solo que al que tiene un par de hermanos con sonrisa de buenos tipos y abogados bien vestidos. Mis hermanos, por su parte, siguieron con su vida, redes sociales activas, historias de viajes, cenas, eventos, y yo me preguntaba cómo hacían para dormir tranquilo, si tenían aunque sea un poco de conciencia, pero después pensaba que tal vez sí podían, tal vez, para ellos, yo soy el exagerado, el resentido, el que está agarrado a un pasado que ya no existe. Me dolía pensar que ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba de cómo me dejaron afuera, de cómo me hicieron sentir como un estorbo hasta en el duelo. En una de esas semanas grises, me llegó una notificación, audiencia de conciliación. Obligatoria. Me hervía la sangre con solo pensar en verles la cara de nuevo. Pero fui. No por ellos, fui porque no iba a dejar que me sacaran lo que defendí solo durante 5 años. Me vestí lo mejor que pude. No por orgullo, sino porque sabía que en estos contextos todo influye. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te sentas? ¿Qué cara pones? Todo se analiza. Todo se transforma en argumento. La conciliadora era una mujer que tenía pinta de haber visto miles de casos como este. Cara dura, mirada filosa, cero sonrisa. No estaba para empatizar. Estaba para resolver. Nos sentó a los 4 en una sala y nos dijo, vamos a intentar encontrar un punto medio antes de seguir con el proceso judicial. Todos dicen tener la razón. Pero acá no se trata de eso. Se trata de lo que se puede acordar. Y empezó el circo. Ellos, como siempre, con discurso preparado, dijeron que querían evitar conflictos, que entendían mi rol durante la enfermedad, que agradecían lo que hice, pero que legalmente, la casa era un bien heredado por partes iguales, que estaban dispuestos a negociar, pero que no podían aceptar que yo me quedara con todo, que era injusto, que ellos también eran hijos, que también sufrieron. Eso dijeron, también sufrimos. Me dieron ganas de reírme, de parar todo y aplaudir. ¿Sufrieron desde otro país? ¿Desde restaurantes? ¿Desde galerías de arte? Cuando me tocó hablar, no fui suave. Les dije que me daba vergüenza estar discutiendo esto, que no quería plata, que nunca les pedí un centavo, que durante 5 años me tragué todo y no vinieron ni una vez, que se borraron, y ahora venían a buscar tajada. Les dije que si tuvieran un mínimo de dignidad, renunciarían a todo, porque no estaban peleando por justicia, estaban peleando por codicia, porque no soportaban que yo, el de hermano pobre, el que se quedó en casa, tuviera algo que ellos no. La conciliadora intentó calmar las cosas, pero ya estaba todo dicho. Se notaba que no iba a haber acuerdo. Y lo peor fue cuando mi hermana dijo, con toda la frialdad del mundo, si realmente te importaba mamá, no tendrías problema en compartir su legado. Esa frase fue una piña, porque fue como si me dijera que mi esfuerzo no valía nada, como si cuidar a una persona moribunda fuera un trabajo menor, como si su legado fuera una casa, y no la relación que tuvieron, o no tuvieron, con ella. Salí de ahí con una mezcla de bronca, tristeza, y una especie de agotamiento profundo que no sé cómo explicar. No era solo físico, era mental. Me dolía la cabeza todo el día, dormía mal, me olvidaba de lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Empecé a tener miedo de que me pasara algo, de que me diera una CV o algo parecido y nadie se enterara, de que me muriera en esta casa solo, como si fuera un castigo por haberme quedado. Después de esa última audiencia, dejé de salir de la casa, literal, durante semanas enteras, ni al supermercado, ni a tirar la basura. Me encerré. No porque tuviera miedo, sino porque ya no tenía nada que me empujara a moverme. No me importaba si el juicio seguía o no. No me importaba si perdía. No me importaba si venían y me sacaban. Me sentía vacío, y ese vacío era tan grande que me chupaba para adentro como un pozo sin fondo. No comía bien. Tomaba café recalentado, comía pan duro o directamente nada. A veces me olvidaba de si era lunes o jueves. Se me borraban los días. La casa estaba hecha mierda. Se acumulaba el polvo, los platos, el olor. Y yo lo veía todo, pero no hacía nada. Me sentaba en la cocina, frente a la ventana cerrada, y me quedaba ahí, en silencio, a veces horas, a veces hasta que oscurecía. Me hablaba a mí mismo en voz baja. No cosas profundas, ni reflexiones existenciales, solo cosas como dale, móvete, o anda a bañarte, y ni así lo lograba. El cuerpo no respondía. No es depresión de película. Es otra cosa. Es apagarse. Es vivir con el motor fundido, pero seguir andando igual. Y lo más jodido era el silencio. Ese silencio que no es paz. Es ruido blanco. Es ruido muerto. Es el silencio de una casa donde no hay nadie, pero los recuerdos están vivos. El ruido de una casa donde ya no hay pasos, ni televisión, ni toses, ni el sonido de los frascos de pastillas. Me encontraba escuchando grabaciones viejas en el celular solo para escuchar la voz de mi vieja. No lloraba,
Solo las escuchaba. Como quien pone una radio de fondo para no volverse loco. Porque el silencio te come la cabeza. Empecé a tener pensamientos feos. No de hacerme daño, pero sí de desaparecer. Fantaseaba con irme, dejar la casa, dejar todo. Irme a otro estado. Cambiar el nombre. Cortar todo contacto. Que pensaran lo que quisieran. Que se repartan los restos. Que se queden con la casa, con la memoria, con todo. Porque nada de eso me devolvía lo que había perdido. Ni la madre que cuidé, ni la vida que dejé de tener, ni la tranquilidad que nunca más volvió. Pensaba que si me moría nadie lo notaría por días. Y la verdad es que era cierto. Una tarde me desmayé en la cocina. Me desperté en el suelo, con la cara fría contra el cerámico. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me levanté como pude, me miré en el espejo del baño, y no me reconocí. Ojeras negras, piel pálida, barba crecida, los ojos hundidos. Parecía alguien que vivía en la calle, no en una casa propia. Ahí fue cuando llamé a la terapeuta que había visto hace años, cuando recién había empezado todo. Le dije que no sabía por qué llamaba, que no quería ayuda, que solo quería hablar. Me dio turno para el día siguiente. Fui como estaba, sin ducharme, con la misma ropa de siempre. Me senté y no hablé durante los primeros 10 minutos. Ella tampoco. Solo me miraba. Hasta que solté, no sé para qué vine. Nadie puede arreglar esto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, alguien me dijo algo que no sonaba a consuelo vacío. Me dijo, tenés todo el derecho a estar roto, pero no tenés por qué quedarte así. No me cambió la vida. No salí renovado. No me dieron ganas de abrazar árboles ni de correr por el parque, pero al menos fue una frase que no sonaba falsa. Una frase que no pretendía que me levantara con voluntad mágica. Y por alguna razón, eso fue lo que me hizo volver al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Y empecé a hablar. No mucho. Pero lo justo. Le conté todo. Desde que empezó la enfermedad de mi vieja hasta la última audiencia. Desde lo físico hasta lo que nadie ve. Desde cómo se deteriora un cuerpo hasta cómo se deteriora una familia. Le hablé de las noches sin dormir, del cansancio que no se va, del desprecio de mis hermanos, del asco que me da el sistema, de la humillación de tener que probar que hice lo correcto, de cómo siento que me estoy pudriendo por dentro. Y ella solo escuchaba. A veces me hacía preguntas. A veces anotaba. No me ofrecía soluciones rápidas. Y eso me ayudó. Porque lo último que necesitas cuando estás así es que alguien te diga que todo pasa, o que tenés que ser fuerte. Ya fui fuerte. Fui fuerte durante 5 años seguidos. Fui fuerte cuando estaba solo. Cuando nadie me llamó. Cuando mi vieja se moría frente a mí. Ya está. Ya fui fuerte. Ahora solo quiero que me dejen en paz. Pero la vida no te deja en paz. Porque en medio de todo eso, me llegó otra carta del juzgado. Había una nueva instancia. No era el final, pero se acercaba. La abogada me dijo que esta vez, lo que se dijera podía inclinar la balanza para un lado o el otro. Que si ellos seguían insistiendo en que yo no tenía cómo probar que mi vieja me había dejado la casa, el juez podía dividirla en partes iguales. Como si todo lo demás no existiera. Así que me preparé. Reuní todo otra vez. Las boletas, los certificados médicos, los mensajes, los audios, hasta el vídeo donde mi vieja dice, con voz temblorosa, que menos mal que estás vos, porque si fuera por tus hermanos ya estaría muerta. Lo tengo guardado en una carpeta. No lo muestro mucho. Me duele verlo. Pero sé que, llegado el momento, va a ser necesario. Porque lo único que tengo para defenderme es eso, la verdad que ellos decidieron ignorar. La última audiencia fue hace poco. No sabía si iba a ser la final, pero lo sentí así. La abogada me dijo que se iba a resolver algo, que por fin el juez se iba a pronunciar sobre la casa, que no podía estirarse mucho más. No dormí esa noche. No por nervios, sino por costumbre. Ya hacía meses que no dormía bien. Me levantaba cada 2 o 3 horas, tomaba agua, me quedaba en el pasillo oscuro con la espalda contra la pared, respirando hondo. A veces abría el cajón de la cómoda de mi vieja solo para ver sus cosas, no para tocarlas, solo para saber que estaban ahí. No sé por qué. Es como si mirar ese desorden me diera una especie de ancla, como si eso me dijera que no estaba loco. Esa mañana me puse una camisa que no usaba desde el velorio. No me entraba bien. Había bajado mucho de peso, bajé sin querer. Por el estrés, por comer mal, por no moverme, por no tener ganas. Me miré en el espejo y vi a un tipo gastado, más viejo de lo que soy, con la cara hundida y los ojos apagados, y pensé que eso también era parte del juicio, mostrar lo que me dejaron. Que si me veían así, al menos les quedara claro que esto no fue gratis para nadie. Llegué al juzgado y estaban los tres, como siempre, en grupo. No me miraron. No los miré. Ya no me dolía. Ya ni bronca me daban. Era como ver a gente que alguna vez fue algo en tu vida y ahora solo son un obstáculo más. Un trámite. Entramos. El juez habló. Todos escuchamos. Mi abogada presentó todo lo que teníamos. Ellos repitieron su discurso de siempre. Que eran herederos, que la casa era de todos,
que entendían lo que yo pasé pero que eso no cambia la ley. Y ahí fue cuando el juez se tomó un momento para hablar. No dijo nada emotivo, ni hizo ningún discurso, solo se detuvo en un punto, la carga de cuidado. Dijo que, si bien legalmente la casa no tenía un traspaso formal, si había pruebas claras de abandono de responsabilidad por parte de ellos, que había documentos, testimonios y evidencia suficiente para reconocer que yo había sido el único en sostener a mi madre durante los últimos años, que eso, aunque no siempre es suficiente, en este caso sí lo era, que no se trataba solo de papeles, sino de lo que estaba documentado, esfuerzo sostenido, gastos personales, presencia continua. Lo dijo sin emoción, pero a mí me cayó como una piedra en el pecho. Y dictó la resolución, la casa quedaba a mi nombre, exclusivamente. Mis hermanos no tendrían derecho a reclamarla. El resto de los bienes, que ni eran tantos, se repartirían entre todos. Pero la casa era mía. No dije nada. No levanté la cabeza. No hice ningún gesto. Escuché todo en silencio, como quien escucha la lluvia caer después de un incendio. Los otros tampoco dijeron nada. No gritaron. No se quejaron. Solo firmaron los papeles y se fueron. Ni una palabra. Ni una mirada. Se evaporaron como lo hicieron durante los años más importantes. Yo me quedé un rato más, firmando lo que me decían. Cuando salí, me senté en el cordón de la vereda, solo. Nadie me esperaba. Nadie me felicitó. Nadie me abrazó. Era un triunfo vacío. No me sentía feliz. Me sentía igual. Solo que ahora sabía que nadie más me iba a tocar la puerta a reclamar algo que no les pertenecía. Eso era todo. Y eso, de alguna forma, ya era bastante. Volví a casa en colectivo. Me senté junto a la ventana. Miré la ciudad pasar y pensé en todo lo que se había roto. La familia no se recupera de algo así. Ya no hay cumpleaños juntos, ya no hay llamadas de año nuevo, ya no hay nada. Y si soy sincero, no quiero que lo haya. No quiero reconstruir algo que ya venía podrido. No quiero fingir que se puede volver atrás. Ellos eligieron, yo también. Y por más que legalmente la cosa esté resuelta, emocionalmente no hay arreglo. Desde ese día, la casa sigue siendo igual de silenciosa. Pero algo cambió. No tengo más miedo a que me la saquen. Ahora el miedo es otro, el miedo a quedarme pegado al pasado. A vivir eternamente en un lugar que representa tanto dolor. A no poder avanzar porque me convertí en guardián de algo que ya no está. Estoy intentando volver a vivir. De a poco. Un paso por semana. Empecé a limpiar la casa en serio. Tiré algunas cosas. Otras las guardé. Pinté una pared, aunque no tenía ganas. Llamé a un viejo amigo que pensé que no me iba a responder, y me respondió. Fuimos a tomar un café. Le conté algo. No todo. Me escuchó. Me dijo que estaba flaco, que parecía otra persona. No me ofreció ayuda. Solo me escuchó. Y eso fue suficiente. Sigo yendo a terapia. No porque crea que me va a salvar, sino porque ahora entiendo que hablar es una forma de no pudrirse por dentro. Que si no saco todo, se queda ahí adentro como un tumor emocional que me termina comiendo. La terapeuta me dijo que por fin empiezo a tener momentos de descanso mental. Pequeños, breves. Pero están. No sé qué va a pasar después. No tengo un plan. No tengo un futuro claro. Pero por lo menos sé que esta historia, la historia de la casa, se terminó. Me la saqué de encima. Y aunque me haya dejado marcado, al menos puedo respirar sin pensar que en cualquier momento me van a arrebatar lo único que defendí con todo lo que tenía. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que cuidar a alguien hasta el final te cambia. Te rompe, te aísla, te endurece. Pero también te revela quién sos. Y quién está. Y en mi caso, eso quedó claro, yo estuve. Ellos no.